transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿cómo están amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente con ustedes transmitiendo en vivo su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 17 de abril de 2023. Los saludos, soy Doris y pues estamos aquí con el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra estas increíbles historias de nuestro querido México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes, un abrazo bien grande para todos ustedes que nos escuchan. Ya vemos aquí varios de nuestros amigos enviándonos saludos. Sí, está Ger Solano, Javier Quiroz, Iván Cortés, Diego Arriaga, Alejandro Alvarado, Amanda, siempre se me atora la lengua con Amanda, Arturo Moreno, Francisco Castrejón, Asiere Rosas, Christopher Olaf, Omar Elia Costa, Alejandro Sánchez, Sergio Rivas, Orlando García Oros. Bienvenidos amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, y ahorita que vi el mensaje de nuestra amiga Amanda de Zapopan, pues vamos a estar pronto allá en Guadalajara, ojalá nos visiten nuestros amigos de allá de Guadalajara, ahora que vamos a estar por allá. Sí, en Guadalajara estaremos el día 5, vamos a hacer la reunión banquetera, profesor. Y pues a ver, va a ser igual la cita enfrente de Catedral a las 7 de la noche. Perfecto, pero bueno, tenemos el evento en... Sí, el evento de Tlaquepaque será el día 6. Es en el marco del Festival Nacional de Máscaras Tradicionales de Tlaquepaque 2023. Y bueno, esto será en el Centro Cultural El Refugio. La cita es a las 4 de la tarde, es entrada libre, no necesitan registrarse. Y un día antes la banquetera en la noche y el otro día damos la plática, ¿verdad? Así es. Allá en Tlaquepaque. Nos va a encantar estar por allá en Guadalajara. Claro, nos encanta Guadalajara. Y bueno, pues nos veremos con nuestros amigos por allá. Sí, ya estamos esperando estos días allá en Guadalajara y también en Ciudad Juárez, que sería el día 8, profesor. Será en el Museo de la Antigua Aduana y bueno, la hora está por definirse, ya les diremos nosotros, posiblemente será a las 4 o 4:30 de la tarde. Y bueno, también el programa será transmitido desde allá. Ese mismo día, lunes 8. Ese lunes 8, licenciada, amigos, pues en Tlaquepaque hablaremos de las máscaras tradicionales mexicanas, que hay mucho que hablar, mucho que hablar. Y allá en Ciudad Juárez, bueno, hablaremos de la historia de Ciudad Juárez. No sé cómo le vamos a hacer, porque es 1:15, 1:20 de plática, para hablar de tanta historia que tiene Ciudad Juárez, desde Paso del Norte, que fue sede de los poderes, fue capital del país durante la intervención francesa, el auge de Ciudad Juárez con el ferrocarril, luego el paso de los revolucionarios, Madero, Villa, Orozco. Hay tanto que platicar de Ciudad Juárez que no sé, con tan poquito tiempo, porque podríamos durar horas y horas platicando de Ciudad Juárez, pero ahí vamos a estar con mucho gusto, amigos. Por ahí también los esperamos. Y pues el día de hoy continuamos con la serie de El anecdotario de la Revolución Mexicana, ya en el episodio número 10, que es el último, y ya al final vamos a dar algunos agradecimientos del viaje que hicimos a Guerrero. Y pues adelante, profesor. Pues amigos de Urus Radio, no pudimos terminar, ya es hoy el último episodio, pero es que hay tanto de la Revolución Mexicana, como lo comentábamos en algunos programas, ¿cuántos de nosotros, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, les escuchamos historias de la Revolución Mexicana? Lo vivieron, ¿no? Entonces nosotros lo vivimos en segunda generación o en tercera generación,
hemos vivido la Revolución Mexicana, entonces está muy cerca de nosotros y hoy vamos a hablar de varios detalles que están ahí enfrente de nosotros y que son producto de la Revolución Mexicana, como el Monumento a la Revolución, que vamos a platicar algunos detalles. Entonces, nos podemos llevar todo el año. ¿Ya cuánto llevamos? Como 4 o 5 meses hablando de la Revolución en sus diferentes etapas y facetas. Entonces, podríamos llevarnos todo el año y no terminaríamos, amigos. No terminaríamos de tanto que hay que platicar. Pero bueno, amigos, el compromiso para el día de hoy era hablar de cosas, pues un tanto, vamos a decirlo, chuscas o curiosas o divertidas, ¿sí? Acerca del tema de la Revolución Mexicana. Y pues nos vamos a ir saltando porque no llevamos ahorita una secuencia así histórica, no es necesario, pero comenzaremos con Francisco y Madero. Francisco y Madero, que es el que inicia la primera etapa de la Revolución. Sabemos el plan de San Luis, ya hablamos de todo ello. Pero bueno, era conocido Francisco y Madero como el presidente Pingüica. Así le decían por su corta estatura. Han exagerado en cuanto a la corta estatura de Madero. Él rondaba sobre el 1,59, no llegaba al 1,60. Sí era bajito, se puede decir que era bajito. Y normalmente las fotos que le tomaban, cuando se tomaba fotos, digamos, posando, pues le ponían un banquito. Eso es real, le ponían un banquito para que se viera más alto. No hay que olvidar, amigos, por ejemplo, Venustiano Carranza medía 1,90. Era altísimo Venustiano Carranza, altísimo, 1,90. Para este tiempo es una persona sumamente alta. Yo mido 1,80. Entonces me sacaba 10 centímetros Venustiano Carranza. Era muy, muy alto. Pancho Villa, hay diferentes datos, pero rondaba sobre el 1,78, 1,79. También era alto Pancho Villa, sí, pero bueno, eran norteños. Emiliano Zapata medía 1,70. Entonces era como más bajito, sí, entendemos, tiene otros orígenes, es más del sur. Entonces la gente como que es un poquito más corta estatura. Entonces los norteños pues son más altos, sí, pero la excepción Madero. Entonces Madero, imagínense un Madero de 1,58, 1,59, sí, con un Carranza de 1,90, pues sí, era grandísima la diferencia. Y Carranza aparte era robusto, no era gordo, pero era robusto Carranza, entonces imponía con su sola presencia. Entonces, pues le decían al presidente Pingüica a Madero. No tuvieron hijos con Sara, pero noten ustedes el juego de palabras, ¿sí? Es Sara Pérez de Madero. Entonces a ella le decían Sara y luego la inicial, ¿sí? La P de Pérez. Entonces era Sara P. Y le decían que era el zarape, sí, de Francisco y Madero, porque siempre estaba pegada con él y que era su Sara P. Sí, entonces hacían ese juego de palabras. Recordemos que hay libertad de expresión en ese tiempo, pero pues varios periódicos estaban pagados por las fuerzas contrarias a Madero y pues lo hicieron trizas a Madero en caricaturas donde lo ridiculizan, donde lo ponen como un verdadero enanito, y de ahí surgió el apodo del presidente Pingüica. Y luego con ese vamos con su corriente filosófica muy espiritista y que hablaba pues con los espíritus, etcétera, pues fue muy muy criticado Madero. Y pues ya hemos platicado aquí cómo pues hubo mucha influencia de la prensa para que la gente se disgustara con Madero y lo culpan de la escena trágica, y aquí platicamos cuando incendian su casa, etcétera, etcétera. Entonces, pues queda para la anécdota, ¿no?, de que Sara, pues era el zarape de Francisco y Madero. Detalles, son detalles, amigos, que a lo mejor no tienen que ver con el transcurso de la historia, pero son detalles de lo que vamos a hablar hoy. Pancho Villa, amigos, vamos a hablar varios detalles de Pancho Villa. Pancho Villa, noten ustedes, busquen fotografías de Pancho Villa,
y Pancho Villa siempre sale con la boca cerrada. Siempre sale con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque le faltaban dientes. Como decimos, no sé cómo lo digan en otras zonas del país, aquí en el centro se le dice chimuelo, en la zona de Michoacán se le dice molenques, y me imagino que en varias zonas de nuestro país se les dice de otra forma, pero Pancho Villa era chimuelo, pues, y había perdido dientes. Desconozco cómo fue que perdió los dientes Villa. Entonces, por ahí hay una fotografía donde sí se alcanza a ver la dentadura de Villa y sí se ve, pues, muy maltratada su dentadura. Él lo sabía y siempre en las fotografías procuraba aparecer con la boca cerrada. O sea que él se daba cuenta de que esa parte de Villa, pues, sí sería muy conquistador y tuvo muchas mujeres, pero pues como que esa parte no era atractiva de Francisco Villa. Insisto, desconozco si fue por peleas o por descuidos, no sé, pero sí perdió varios dientes Pancho Villa. Entonces, observen, amigos, esos detalles en las fotografías de Villa, que por cierto, él mismo platicaba una anécdota que se me hace muy curiosa. Dice que en su primera etapa, pues ya como bandolero, alguna ocasión necesitaba dinero, Pancho Villa, y él lo platicaba, que necesitaba dinero Pancho Villa. Entonces no le quedó de otra que ir y robarse unas mulas de unos corrales. Se roba las mulas y va y las vende, las mulas, pues para tener dinero. Pero él no quería hacerle daño a los dueños de las mulas, a los dueños originales de las mulas. Entonces, ya que fue y los vendió, ¿sí? Se esperó a la noche, cuando estas personas salieron del poblado, se pone un paliacate y en el camino los asalta y les roba las mulas. Las mulas que él mismo les había vendido, se las vuelve a robar, ¿sí? Y se las lleva y se las deja en el corral donde las había tomado. O sea que 2 veces se robó las mismas mulas Pancho Villa, y pues para conseguir con sus dueños originales. Con sus dueños originales, las dejó con los dueños originales porque no les quería hacer daño, pero pues quería el dinero, necesitaba el dinero. Entonces, pues el ingenio, ¿no?, de Pancho Villa. Pancho Villa, que pues hemos dicho aquí, y aquí parafraseando un tanto a Paco Ignacio Taibo, que decía, y me gustó cómo lo comenta, me gusta cómo lo comenta, cuando dice: Pancho Villa sí creía en el matrimonio, en lo que no creía era en el divorcio, puesto que nunca se divorció y siempre se casó. Y sí, efectivamente tuvo muchísimas mujeres y con todas se casó, y está la anécdota de que con algunas se casó 2 veces porque se le olvidó que ya se había casado con ella. Entonces es cierto, hay quien le atribuye más de 100 mujeres y todo esto. No, no es cierto, fueron 20 y tantas. Así es que no exageren. De todos modos, claro que son muchas mujeres, o sea, muchos matrimonios. Y pues se ve que le encantaba la fiesta a Pancho Villa, porque les digo, él hacía fiesta en grande, ¿sí? Con banda y cohetes y todo, porque se casaba, pero hasta se le olvidó que ya se había casado con una y se vuelve a casar con ella. Por eso decía Taibo, de manera simpática, pues sí creía en el matrimonio, puesto que se casaba tantas veces, pero no creía en el divorcio. A diferencia de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata tuvo solamente una esposa, que fue Josefa Espejo, de la cual, bueno, la anécdota es que cuando va Francisco Madero a buscar a Zapata, después de que toma la presidencia, va a buscar a Zapata, es cuando se casa Emiliano Zapata. Y Madero es testigo de la boda de Emiliano Zapata. O sea, son sus testigos, Madero y Sara Pérez de Madero, son testigos en la boda de Emiliano Zapata. Después, bueno, romperían, y aquí ya hemos platicado que hubo muchas diferencias y Zapata se va en contra de Madero. Pero, bueno, yo lo comento como anécdota. Alguna ocasión nos invitaron nuestros queridos amigos de Tochimilco, allá en Puebla. Estuvimos por allá para dar una plática, y en esa ocasión llegó allí a Tochimilco el bisnieto o uno de los bisnietos de Emiliano Zapata. Tuvimos oportunidad de conocernos, de platicar con él, de tomarnos fotografías,
y yo recuerdo que cuando me presentaron con él, quizá él, no es crítica, aclaro que no es crítica, solamente es un comentario, él en su celo como bisnieto de Zapata, que aparte traía su bigote, y sí se parece, o sea, sí se parece a Zapata, solamente que es un poquito más bajito de estatura. E inmediatamente me preguntó, ¿es usted el historiador? A ver, ¿cuántas esposas tuvo Zapata? Pues solamente tuvo una. Dice, bueno, sí, dice, pero ¿cuántas mujeres? Pues no sé, sé que tuvo muchas, pero no sé cuántas. Y fue una actitud de, ahí está, no que sabe tanto. Pues sí, es que se dicen tantas cosas, tanto de Villa como de Zapata, la verdad es que no le llevo las cuentas, aunque por ahí hay un libro que les recomiendo, amigos, de el doctor Felipe Ávila, ¿sí? Las mujeres de Zapata, que creo yo que don Felipe Ávila, creo que es el que más sabe de Emiliano Zapata actualmente en México, un extraordinario historiador, y la verdad es que sabe muchísimo de la vida de Zapata. Es como hablar de Carlos Errejones, que más sabe de Morelos y de Hidalgo, pues así Felipe Ávila de Emiliano Zapata. Y bueno, él hace todo un libro sobre pues todas las mujeres, o sea, hace un estudio sobre todas las mujeres y los hijos que tuvo Emiliano Zapata, que pues fueron varios. Él sí tuvo muchas mujeres y una sola esposa, a diferencia de Villa, que también tuvo muchas mujeres, pero que tuvo muchas esposas. Esa era la diferencia entre Villa y Zapata. Venustiano Carranza, amigos, Venustiano Carranza. Aquí les hemos platicado de Venustiano Carranza, de ese estilo que tenía, de estar siempre a contraluz, los lentes oscuros, etcétera. Ya lo contamos. Pero bueno, ¿cómo lo decimos? Carranza sabía que él era... Su presencia impactaba del señor y la barba blanca, que eso le criticaban mucho, que si barbas de chivo, no sé qué. Pero él impactaba mucho, sí, su presencia impactaba mucho. Y es válido, amigos, es válido hasta cierto punto, aclaremos. Resulta que cuando él llega a la gubernatura del estado de Coahuila, pues está en pleno auge la revolución, sí, la primera etapa de la revolución. En las arcas del estado de Coahuila hay 5,000 pesos. Que bueno, es poca cantidad para todo un estado, pero pues es una cantidad respetable en manos de una persona. 5,000 pesos. Era lo que había en la tesorería del estado. Entonces varias de las fuerzas irregulares que estaban en el estado de Coahuila peleando, pues le piden dinero a Carranza, pues para uniformarse, sobre todo, para bastimento, etcétera. Y bueno, esos 5,000 pesos, pues quizá alguien pensaría, hay que disponerlos para nuestros soldados. No, los 5,000 pesos se los gastó él en fotografías, en retratos, y los mandó imprimir, dio la orden de que se imprimieran, para repartirlos entre la gente, los retratos, pues, para repartirlos, para que la gente lo conociera, ¿sí? Y supieran quién era. Él sabía que con su sola imagen impactaba y necesitaba utilizar su imagen. Entonces, el único dinero que había en Coahuila en la tesorería, pues sirvió para eso, precisamente para engrandecer la imagen de Venustiano Carranza. Y les digo, entendemos esa parte. Quizá no era el momento, había tantas carencias que no fue prudente, creo yo, Carranza al utilizar ese dinero para esos medios, aunque les repito, es válido. Obregón también lo hizo, Obregón también cultivaba su imagen y utilizaba su imagen. Pancho Villa la semana pasada platicábamos que hasta fue filmado y contratado por Hollywood y le hicieron película y todo. Zapata no, Zapata siempre fue más mesurado, como más aislado, Emiliano Zapata. Pero, pues sí, les digo, Venustiano Carranza creo que no era el momento adecuado, pero lo hizo como lo hicieron otros. Sí, no fue el único que lo hizo. En eso se gastó los únicos 5,000 pesos que había en el estado de Coahuila dispuestos para la gubernatura. Y hablando de Obregón, bueno, aquí ya comentamos cómo fue que perdió el brazo, pues, en la hacienda de Santana.
Y pues nada más recordar esa parte donde Obregón pues se le empezó a decir el Manco de Santana, y para que no se interpretara como Antonio López de Santana, pues él prefirió ser el Manco de Celaya, y así se le conoció en la historia posteriormente como el Manco de Celaya, cuando la extremidad no la perdió en Celaya, ¿sí? Sino en la hacienda de Santana, en otra batalla, no fue en Celaya, pero bueno, se le quedó así, pero a petición de él mismo. O sea que, les repito, él cuidaba su imagen, sí, cuidaba mucho la imagen que él daba. Y vale mencionar, amigos, hemos platicado aquí cómo surge el verbo carrancear, y que era esta, pues, ¿cómo podemos decir? Esta característica de algunos carrancistas, no podemos decir que de todos, de algunos carrancistas de pues hacer saqueos, hacer robos, y bueno, hasta eso suena irónico, pero es real. Se les daba la oportunidad a los soldados de tanto tiempo de saqueo. Vamos a tomar tal población y cuando ganemos tienen 1 hora para saquear, pero nada más 1 hora, lo que alcancen a agarrar, o tenemos 1 hora y media para el saqueo, y se les permitía. Si lo entendemos, no estamos de acuerdo, obviamente no, pero entendemos por qué lo hacían, no tenían con qué pagarle a la tropa. Entonces, al no tener dinero para pagarle a la tropa, bueno, te permito que hagas un saqueo para que tú te cobres por los servicios que estás prestando. Entendemos esa parte, obviamente no estamos de acuerdo, ¿no? En que se abuse de la población civil, pues no, creo que no es lo adecuado, pero era el estilo de las tropas carrancistas. No fueron los únicos, también aclaro, pero vamos, lo mencionamos como anécdota porque ellos sí tenían un horario establecido. En el caso de Zapata, bueno, Zapata condenó mucho el saqueo y los abusos y llegó a fusilar a mucha gente, ¿eh? Lo mismo Villa, aunque en algunas ocasiones permitió el saqueo Villa, en otras no, fue muy estricto. Pero yo creo que ahí el que sale como limpio de toda esta parte pues es Emiliano Zapata, que sí persiguió mucho a los saqueadores. Pero les digo, en el caso del carrancismo, pues tenían hasta horarios, ¿sí? De tal hora a tal hora puede saquear. Pues les digo, para cobrarse. Hay otro detalle de Madero, amigos. Perdón por la risa, es que bueno, ahorita ustedes van a entender por qué. Resulta que Madero pues llama al levantamiento armado el 20 de noviembre. Y Madero cruza territorio nacional esperando encontrar, no sé, miles de hombres esperándolo. Y la verdad es que no pasó casi nada. O lo que pasó fueron hechos aislados que no se conocieron en el momento. Entonces, cuando Madero cruza para México, pues no pasa nada, solamente es un puñado de hombres que lo están esperando ya del lado mexicano, y fuera de eso no hay nada más. Les digo, sí hubo algunos levantamientos, pero no había las comunicaciones que hay ahora, entonces no se dieron cuenta, y pues Madero se tiene que regresar a Estados Unidos porque piensa que no pasó nada con el levantamiento. Pero les digo, sí hubo varios y después empezaron a crecer hasta que llaman a Madero otra vez para que venga a encabezar la rebelión armada. Y sucede que Porfirio Díaz, que estaba obvio enterado de que se venía un levantamiento, Madero cruza México, luego se regresa a Estados Unidos, y como lleva buena relación con los norteamericanos, entonces decide pedir el apoyo de los norteamericanos para que detengan a Madero, ¿sí?, por haber provocado un levantamiento armado en México. Entonces les pide ese favor, que lo detengan, y efectivamente agentes norteamericanos inmediatamente se preparan para detener a Madero, pero pues sabemos la historia, nadie lo detuvo, nadie lo molestó, y Madero puede regresar a México ya a encabezar el levantamiento tiempo después. Pero ¿por qué los americanos no lo detuvieron si le estaban haciendo el favor a Porfirio Díaz? Porque hasta los americanos dijeron, pues, ¿de qué lo acusan? No pasó nada en México, todo está tranquilo, no sucedió nada, o sea, ¿de qué lo acusan? Y lo dejaron de molestar a Madero.
O sea que también los americanos vieron que aparentemente no había pasado absolutamente nada, no tuvieron nada contra Madero, no había motivos por el cual detenerlo, y por eso pudo regresar Madero a territorio nacional, ¿sí? Otra anécdota, esta me parece muy simpática, amigos. Recordarán ustedes, se la estaba platicando hace rato a la licenciada Doris, recordarán ustedes que bueno, este levantamiento que se estaba preparando por parte de los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano, y se da esta masacre en Huitzilac, donde muere Francisco Serrano, que lo traen de Cuernavaca, supuestamente lo iban a llevar a Toluca, pero lo matan ahí en Huitzilac. Platicamos de todo ello. Bueno, pues ya ven que llevan el cuerpo de Serrano al castillo de Chapultepec, y ahí lo ve Plutarco Elías y Álvaro Obregón, y hasta uno de ellos dice, mira nada más cómo te dejaron, ¿no? Y era justo el día de su santo, un 4 de octubre, realmente lo matan el 3 en la noche, para amanecer el día 4, el día de su santo. Entonces el general Serrano estaba bajo las órdenes de Álvaro Obregón, vamos a retrasarnos unos años, y estando en Culiacán una ocasión, amigos, estando en Culiacán, recuerden ustedes que Álvaro Obregón, lo hemos dicho aquí, tenía una memoria, pero así, tremenda, memoria fotográfica, y que parte del juego era ponerle cartas y pasarle todas las cartas, y después él podía decir en qué posición estaban todas las cartas del mazo. Y le gustaba jugar a Álvaro Obregón. Entonces, no tengo el dato de este general, pero allí en Culiacán, en un bar, el general Serrano, Francisco Serrano, le gustaba jugar póker. Entonces juega con otro general, bueno, y con otras personas, y el general Serrano empieza a ganar y a ganar y a ganar y a ganar, hasta que este general, les digo, no encontré bien su nombre, de pronto ya no tiene con qué pagar, y para seguir jugando decide hacer un cheque. Bueno, les dice que sí tiene dinero, pero a la hora que pierde, dice, no tengo con qué pagar, te dejo un cheque. Y le firma el cheque al general Serrano, ¿sí? Se lo da y se retira. Entonces, ya que se retiró este general, los que estaban ahí cerca le dicen al general Serrano, mi general, ¿pero qué hizo usted? Este general es famoso por ser bien tramposo, porque como no tiene dinero, paga con cheques, pero los cheques no tienen fondos. Entonces ya lo engañó usted, general, y usted le recibió el cheque, dice, no lo va a poder cobrar. Pasa esa noche, al otro día en la mañana, va el general Serrano a un banco a querer cambiar el cheque, y efectivamente, sí, no tiene fondos y no puede cobrar absolutamente nada. Entonces se va en la noche, al mismo lugar donde había estado la noche anterior, y está ahí cuando llega este general, el que le había dado el cheque sin fondos. Y llega saludando como si nada pasara, buenas noches, ¿cómo están? Pancho, ¿cómo estás? O sea, a Francisco Serrano. Pancho, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Oye, dice, ¿y qué tal estuvo la jugada anoche? Yo me tuve que ir, ya no me pude quedar, pero ¿qué tal se puso la jugada anoche? Dice, bien, se puso bien. Dice, lo único malo que, ¿qué crees? ¿Qué? Dice, pues llegó el general Obregón. Y ya sabes cómo es el general Obregón para jugar, es buenísimo. Y resulta que nos empezó a ganar y a ganar y a ganar, y ya no tuvimos ni con qué pagar. Es más, le tuve que pagar con tu cheque. Y ya me dijo el general que va a ir a cobrarlo al banco. Sí, el otro se puso pálido de saber que el cheque sin fondos ahora lo tenía Álvaro Obregón. Obvio que esto era falso, completamente falso. Entonces se va este general, y al otro día va Francisco Serrano al banco a cobrar el cheque, y ¿qué creen? Que ya tenía fondos. Ya tenía fondos. Este hombre que había hecho el cheque falso no se atrevió, así de plano, no se atrevió a que Obregón fuera a cobrarlo y no tuviera con qué pagar. Pero les digo, fue un invento del general Serrano, pues para poderle cobrar a este hombre. ¿Quién iba a decir que después Obregón mataría a Serrano? Bueno,
vamos a estar en unos días en Ciudad Juárez, vamos a estar allá con nuestros amigos. Y hay un detalle curioso ahí en Ciudad Juárez, pues está el río Bravo, sí, es cruzar solamente la frontera y ahí está El Paso, Texas. Y ahí había un edificio muy alto, desde donde la gente pagaba por ver la guerra, pagaba por ver las batallas. ¿Se acuerdan que les platicábamos? Los americanos son especiales para eso y les encanta hacer publicidad de todo. Y platicábamos la semana pasada, ¿no? De MacArthur y de Iwo Jima y bueno, todo esto que hacen los americanos. Bueno, pues ellos hicieron un gran negocio porque rentaban las azoteas de los edificios, sobre todo de los más altos, rentaban las azoteas y les rentaban, ¿cómo se llama? Telescopios. Les rentaban telescopios para que ellos pudieran ver las batallas. Ciudad Juárez tuvo varias batallas y durante varios días. Y para que pudieran ver las batallas en vivo, ¿sí? No había televisión, sino, pues, obvio hubieran utilizado la televisión, como fue en la guerra del Golfo Pérsico, que desgraciadamente y con horror pudimos ver una guerra en directo por televisión. Y si no, pues la hubieran utilizado en las batallas de Villa, como después utilizaron el cine. Pero inclusive, cuando rentaban los telescopios y el lugar ahí en la azotea, esto les incluía limonada, ¿sí? Sus sillitas, su telescopio, su limonada, para que estuvieran viendo la guerra. ¿Qué sucedió? Que, bueno, del otro lado, a unos cientos de metros, pues estaba la balacera, y no faltaron las balas perdidas, ¿sí? Que cobraron la vida de algunos norteamericanos y a otros los dejaron heridos por estar de mirones, literalmente de mirones, viendo desde el otro lado de la frontera. Si ellos pensaban que la bala no iba a cruzar el río Bravo, pues se equivocaron. Sí cruzaban el río Bravo y pues murieron algunos norteamericanos que estaban ahí viendo las batallas, les digo, completamente de mirones. Esta anécdota, ¿se acuerdan, amigos, que perdón, hemos platicado que en la Revolución Mexicana tuvo mucho que ver el petróleo? Mucho que ver el petróleo. La riqueza petrolera de México ya era contemplada por las potencias en ese tiempo y más que se avecinaba la guerra mundial. Y México era riquísimo en petróleo y bueno, los vehículos ya se movían con gasolinas, entonces pues México tuvo un papel estratégico ahí. Sabemos que Venustiano Carranza de ahí recibió mucho apoyo por tener dominada la zona petrolera, por eso era tan importante para él conservar Tamaulipas, Nuevo León, el norte de Veracruz, toda la zona de petróleo. Y bueno, parte de las negociaciones que hizo Venustiano Carranza y pagos que hizo por armamento y todo esto, pues tuvo que ver con concesiones y tuvo que ver con venta de petróleo. O sea, que también fue una guerra por el petróleo, la Revolución Mexicana. Entonces, amigos, sabemos que Porfirio Díaz dio muchas concesiones a las empresas petroleras, inglesas, francesas, norteamericanas, dio muchas concesiones. Entonces estaba este temor con Venustiano Carranza y sabemos los cambios que hubo en la Constitución del 17 acerca de la riqueza de nuestro subsuelo, pero bueno, era del interés de mucha gente nuestra zona petrolera. Y aquí está uno de los motivos por los cuales Villa no quería a Victoriano Huerta. Alguna ocasión, George Carorers, que era diplomático norteamericano y que se acercó a Carranza y bueno, para ofrecerle el apoyo del gobierno norteamericano, en fin, pues también se acercó a Villa, cuando todavía Villa era o simpatizaba para los norteamericanos, para hacer negociaciones con él, pensando que Villa pues podía tener el poder en México. Y, a ver, General Villa, pues mire, nosotros le vamos a dar armas, le vamos a dar dinero, le vamos a dar apoyo, siempre y cuando usted tenga el poder, sí, pues nos ceda
concesiones de pozos petroleros para que nosotros seamos los únicos que podamos tener el petróleo de los mexicanos. Y bueno, o sea, hace una negociación de esas en lo oscurito, como dicen. Y la respuesta de Villa, amigos, no la puedo repetir textualmente porque sé que hay muchos niños escuchándonos. No la puedo repetir textualmente, pero yo sé que ustedes más adultos van a entender, y como no tenemos el efecto de beep, ¿verdad, licenciada? No tenemos ese efecto. Van a entender lo que quiso decir Pancho Villa, ¿sí? Cuando le dice al diplomático, a George Carores, le dice, vaya usted y su gobierno a ti, sí, hasta allá con su mamá. Yo seré, sí, un ranchero que no tiene civilización, pero nunca sería capaz de traicionar a mi patria. Fue la frase con la que le contestó Pancho Villa. O sea que lo mandó mucho hasta allá, a él y a su gobierno. Y me encantó esa parte de Villa donde dice, yo seré un ranchero que no tiene civilización. No dijo cultura, algo así. Así, yo seré un ranchero que no tiene civilización, pero nunca sería capaz de traicionar a mi patria. Entonces para él, pues Carranza era un traidor, porque él sí había negociado con los norteamericanos. Entonces sí, él sí era un traidor y pues siempre lo atacó por esa parte. Por eso había tanto disgusto contra Venustiano Carranza. Cuando Villa está aquí en la Ciudad de México, amigos, esos detalles de Villa. Sí, aquí hemos platicado varias cosas de Villa, muy fuertes, no las hemos ocultado, pero este detalle vale la pena comentarlo. En diciembre del 14, cuando Villa se encuentra en la Ciudad de México, recorre con su coche y su escolta, obviamente, las calles de la Ciudad de México. Estamos hablando de diciembre, época de frío aquí en la ciudad. Y de pronto ve a un niño en la calle, pobre, sí, un niño indigente, y lo recoge y luego ve a otro y a otro y a otro, y al final él y su gente recogen alrededor de 60 niños. 60 niños huérfanos, perdón, 60 niños huérfanos, pues en medio del frío, en medio del hambre. Y Pancho Villa lo que hace con estos 60 niños es mandarlos a Chihuahua, ¿sí? Pagarles sus estudios, o sea, meterlos a una escuela, conseguirles hogares allá en Chihuahua. O sea, él dio la orden de que les consiguieran casas, de que les consiguieran hogares allá en Chihuahua, porque pues aquí lo hemos platicado, sí, que Pancho Villa esa parte lo movía mucho, los niños le movían mucho, y pues sabemos que cuando fue gobernador ha sido el gobernador que más escuelas fundó ahí en el estado de Chihuahua, y él decía, yo nunca tuve una escuela, entonces no quiero que estos niños pasen lo que yo he pasado. Y es más, recordarán, amigos, que les hemos comentado que de varias haciendas la División del Norte sacaba los pianos que tenía la gente rica, que era con lo que amenizaban sus tertulias, y esos pianos todos se repartieron en las escuelas que fundó Pancho Villa. Y el día de hoy, 2023, todavía hay algunas escuelas primarias que fundó Villa, que tienen 100 años, y que todavía conservan algunos pianos de los que les regaló Villa, y que les pusieron una plaquita en un costado que decía donado por la División del Norte en tal fecha. Pues todavía hay algunas escuelas que presumen tener estos pianos donados por la División del Norte. Bueno, pues Villa recogió alrededor de 60 niños de la Ciudad de México y los mandó a Chihuahua bajo su protección y la protección de la División del Norte. Pero bueno, otra anécdota de Villa cuando estuvo aquí en la Ciudad de México, y que aquí pues vamos a entrar en cierta polémica si ustedes quieren, porque aquí en la Ciudad de México, amigos, cuando vengan, si ustedes quieren visitar la cantina La Ópera, que está en el centro de la ciudad, y que es un lugar famoso porque en el techo de la cantina está el agujero de un balazo, y que la tradición dice que fue un balazo de Pancho Villa, y ahí está el balazo, les digo, el agujero en el techo,
y es una cantina famosa por ello, entonces mucha gente la visita para conocer el balazo de Pancho Villa. Nada más que hay un pequeño detalle en todo esto, amigos, que Villa no tomaba, entonces Villa no entraba a las cantinas. Sí, entonces no se ha comprobado que haya sido Pancho Villa, empezando porque les digo, Villa no entraba a las cantinas. Hay quien ha transformado la historia y dice que fue una reunión aparte que tuvieron, aparte de la de Xochimilco, la de Palacio Nacional, que fue otra reunión que tuvieron con Emiliano Zapata, y que en un coraje no en un coraje, sino en un grito de júbilo de Villa, sacó la pistola y disparó al aire. Han inventado muchas historias. Otra que se habían metido soldados villistas y él tenía prohibido que tomaran, y que no entró a tomar Villa, sino entró a regañarlos y que los encontró borrachos, sacó la pistola y disparó al aire para llamar su atención. Se han platicado muchas historias de ese famoso balazo en el techo de la cantina de la ópera, pero hasta ahorita pues no se ha podido comprobar. Pero de que el balazo está ahí lo pueden ver, y que es el atractivo de la cantina, pues sí, lo es, pero les digo, no se ha podido comprobar ninguna de estas historias. Y bueno, hay un personaje, vamos a mencionar, híjole, se me está haciendo tarde, licenciada. Hay un personaje, hay que mencionarlo, esto es importante, que pelea del lado de Huerta, bueno, es porfirista, y después sería huertista, y después de que sale Huerta y se va a Europa, regresa a los Estados Unidos, y ahí este hombre, que pues peleó del lado de Huerta, cuando ya llega a Carranza, se va a encontrar a Huerta, y de hecho allá los hacen prisioneros, o sea, detienen, acuérdense que platicamos, detienen a Victoriano Huerta y a este general, pero este general lo sueltan y se regresa a México. Es el general Enrique Gorostieta. A lo mejor les suena, amigos. Enrique Gorostieta, les digo, lo capturaron junto con Huerta, fue huertista totalmente, y posteriormente, años después, él sería contratado, sí, por los cristeros, sería contratado por un salario de 3,000 pesos mensuales en oro, para que encabece a los ejércitos o al ejército cristero en la guerra, sí, del 26 al 28, Enrique Gorostieta. Entonces, pero pues vean el antecedente, él fue hasta Estados Unidos a buscar a Victoriano Huerta y a ponerse a sus órdenes allá. Y bueno, después sería el líder de los cristeros, ¿no? Que él de religioso no tenía nada, pues él simplemente, pues le dieron un super salario, 3,000 pesos oro, que después lo matarían porque él era un obstáculo totalmente para las negociaciones que estaba teniendo el gobierno con el clero mexicano, pues lo van a matar a traición a Enrique Gorostieta. En fin, es otra historia, ya es la historia cristera, es otra historia. Y bueno, amigos, yo les decía, tenemos la revolución tan al alcance de la mano, que tenemos el archivo Casasola. Yo les recomiendo, amigos, allá en Pachuca, en la capital del estado de Hidalgo, el Museo Nacional de la Fotografía es el archivo Casasola. ¿Cuántas fotografías? Sobre todo la icónica fotografía de Palacio Nacional de Villa y Zapata, pues fueron tomadas por Agustín Víctor Casasola. Es un archivo formidable. Yo tengo la oportunidad, y lo presumo desde hace muchísimos años, de tener una enciclopedia de 14 tomos, que es historia gráfica de México, que es el archivo Casasola. Y pues ahí hemos sacado mucha información, la licenciada Doris, que amablemente me apoya en las conferencias y toda la parte de las diapositivas, bueno, de ahí ha sacado fotografías, con el crédito obviamente que se tiene que dar de que forma parte del archivo Casasola. Bueno, pues ahí tenemos así miles de fotografías, sí, están todas en Pachuca, y ahí están mudos testigos, ¿no? Como la casa de los Cerdán en Puebla. Amigos, si van a Puebla, no dejen de visitar la casa de los hermanos Cerdán, que está todavía con los impactos de bala, el lugar donde se escondió Aquiles Cerdán aquel 18 de noviembre, y que se le reconoce como el lugar donde se inicia la revolución, aunque la revolución también se ha reconocido que se inicia el 14 de noviembre, o sea, 6 días antes del llamamiento de Madero, en una población que se llama Cuchillo Parado, en Chihuahua. Y fue Toribio Ortega,
sí, Toribio Ortega, que después sería general en el ejército villista en la División del Norte. Toribio Ortega, él es el que encabeza 60 hombres y toma la población de Cuchillo Parado el 14 de noviembre. Por eso les decía, cuando llega Madero, Madero no sabe que sí hay levantamientos, pero son aislados. Les digo, varios lugares sí se levantaron en armas, y entonces se ha reconocido a Cuchillo Parado como la primer población donde ya hay un ataque con los federales, y fue a cargo de Toribio Ortega, que Toribio Ortega, villista de corazón, pero muere pues a muy temprana revolución. Muere de tifoidea Toribio Ortega. No le toca ver la parte final de la Revolución Mexicana. Cuchillo Parado está ahí en Chihuahua, juntito al río Conchos, precisamente. Y bueno, otro lugar donde podemos ver los balazos de la Revolución Mexicana, pues la hacienda de Chinameca, ¿sí? Donde matan a Emiliano Zapata, y y pues ahí podemos ver todavía las huellas, y pues no se diga el monumento a la Revolución. Monumento a la Revolución que a mí obviamente no me gusta, y que mucha gente dice, ¿y esto qué tiene que ver con la Revolución? Pero bueno, aquí hemos platicado que no iba a ser un monumento, originalmente era la cúpula, la bóveda, ¿sí? De lo que iba a ser el Palacio Legislativo, un poquito copiando el Capitolio o estas construcciones así muy grandes de los gobiernos de algunos países. Esta era la idea de Porfirio Díaz, que hace un concurso para ver diferentes proyectos, y lo único que se alcanza a construir es la cúpula. Y se detienen los trabajos por la Revolución Mexicana, pero nada más era la estructura metálica, sí, era la estructura metálica. Y ya que termina la revolución, la gente empieza, o sea, hay personas que empiezan a hurtar, a robarse el material y a cortar pedazos de acero, sí, para venderlos, porque ahí estaba abandonado la construcción, le digo, el esqueleto ahí estaba. Entonces en el gobierno de se me fue ahorita de qué presidente, es donde, de Plutarco Elías Calles, si mal no recuerdo, donde se decide que se convierta en el monumento a la Revolución, y es donde se toma lo que ya estaba y se construye un mausoleo donde se encuentra Madero, Villa, Carranza, Obregón, Cárdenas y Plutarco Elías Calles, que pues no entendemos, son algunos de estos personajes se odiaban, como Villa y Carranza se odiaban, porque pues sabemos que se mandaron matar unos a otros, y los tienen ahí juntos. O sea, no hay como mucha coherencia en esa parte. Y bueno, así muy rápido ya comentar, porque se nos está yendo el tiempo, la canción de La Cucaracha, amigos, que es tan tradicional como melodía revolucionaria. Mucho se ha dicho, sí tiene que ver con Victoriano Huerta, las coplas de La Cucaracha, no la tonada, pero las coplas de La Cucaracha sí fueron compuestas para Victoriano Huerta. La Cucaracha ya no puede caminar porque le falta marihuana que fumar, porque sabían que era alcohólico Victoriano Huerta, que aparte consumía marihuana y que luego andaba tambaleándose y no podía caminar. Entonces La Cucaracha, las coplas sí son dedicadas a Victoriano Huerta, pero la melodía es una melodía española muy, muy antigua. El mismo Fernández de Lizardi nos da la pauta cuando dice que la melodía de La Cucaracha la trajeron algunos inmigrantes, viene de Europa precisamente, pero les digo, las coplas sí son para Victoriano Huerta. Y bueno, ya de rápido, amigos, podemos hablar del cine. Ya vemos películas donde salen los personajes, ya hablamos de la película de Villa, pero hay otras películas, sobre todo filmadas por Fernando de Fuentes, ¿sí? El compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa, El prisionero 13, o sea, varias películas que hablan sobre la Revolución Mexicana, y tenemos un clásico de clásicos, La sombra del caudillo,
que fue prohibida durante muchísimos años su exhibición y que habla precisamente de los asesinatos de Huitzilac. Y pero aparte pues tenemos más imágenes, ¿no? Las típicas imágenes de Pedro Armendáriz interpretando a Pancho Villa, imágenes de María Félix, imágenes de Dolores del Río, Carlos López Moctezuma. Siempre me encantó Carlos López Moctezuma cómo interpretaba a Rodolfo Fierro. Creo que encontró la esencia de Rodolfo Fierro y resultaba hasta simpático Carlos López Moctezuma, le digo, interpretando a Fierro. Y nos quedamos mucho con la idea de Villa, del Villa que interpretaba Pedro Armendáriz. Y otra etapa que no podemos olvidar, sí, de la Revolución Mexicana, los corridos en la Revolución Mexicana. ¿Cuántos corridos hay? Y que nos narran, o sea, es una narración musical de muchos hechos de la historia. El corrido es mucho más antiguo, pero tiene mucho auge durante la Revolución Mexicana. Y aunque aquí pues ya platicamos de la Valentina y de la Adelita, que son corridos, pero hay muchísimos corridos más, Carabina 3030, en fin, muchísimos corridos más, y que algunos están por ahí todavía como casi inéditos, o que conocemos muy poco, pero que nos narran totalmente muchos pasajes de la Revolución Mexicana. Y bueno, ya me estoy yendo así muy rápido porque ya nos queda poco tiempo. Hay una anécdota de un soldado, no tengo el nombre del soldado, de que le dicen que cuál es su último deseo antes de ser fusilado. Y su último deseo fue literal, que todos ustedes vayan y bueno, o sea... Otra vez pip. Otra vez pip, sí. Y ese fue su último deseo de este soldado, sí, que era la costumbre preguntarles precisamente qué era lo último que querían. No creo que se lo hayan cumplido, pero bueno, en fin. Y por último, amigos, hay un personaje que todos conocemos, y conocemos por su obra, un gran muralista, y que a veces no nos percatamos de que fue soldado revolucionario. Y estamos hablando del gran David Alfaro Siqueiros, que llegó a ser capitán, participa en la Revolución Mexicana. Alguna vez se ha criticado a Diego, ¿no? A Diego Rivera. Dicen, pues no estuviste cuando estuvo la Revolución. Diego estaba estudiando en París y él no vive la Revolución. Entonces, acuérdense que había pleito ahí entre los... Tendremos que hacer un programa sobre los muralistas. Sí, profesor. Sí, hablar de Orozco, de Diego, de Siqueiros, de O'Gorman, de varios muralistas mexicanos, pues traían sus pleitos. Entonces, mucho se le acusaba a Diego de que se había cobardado y mejor se había quedado tranquilito allá en París estudiando, en lugar de enfrentar la revolución como lo hizo David Alfaro Siqueiros, que estuvo bajo las órdenes del general Diegues. Pero, ¿qué creen, amigos? Fue por instrucción del doctor Atl, ¿sí? De José María Velasco, el doctor Atl. Él a sus alumnos les dijo que se tenían que alistar para la revolución, y se alistan en el ejército constitucionalista, y les digo, queda bajo las órdenes del general Diegues, precisamente David Alfaro Siqueiros, que vive la Revolución Mexicana. Entonces entendemos más el muralismo de Siqueiros, sí, cuando sabemos que él vivió en carne propia, sí, y que fue galardonado por su valentía. Les digo, llegó a capitán, y vivió en carne propia muchos de los hechos de la Revolución Mexicana. Entonces, de ahí se vendrá un gran movimiento, sí, por los años 20, el muralismo mexicano que refleja tanto la Revolución Mexicana. Y con esto casi estamos cerrando. ¿Por qué? Porque les decía, amigos, la revolución la tenemos ahí enfrente. ¿Cuántos de nosotros pasamos por el monumento a la revolución y que a veces no nos acordamos que es un mausoleo, que ahí está Villa, y que ahí está Obregón, y que ahí está... No, Obregón no, perdón. Ahí está Carranza. Están en ese mausoleo. Es un mausoleo, ¿sí? Y bueno, pues estamos en Puebla y tenemos la casa de los Cerdán, y vamos al estado de Morelos y ahí está Chinameca y la casa de Emiliano Zapata. Y entonces la revolución la tenemos ahí enfrente, amigos. Está enfrente de nosotros. No está lejana la revolución. Entonces es solamente acercarnos un poquito y vamos a ir descubriendo
tantas y tantas cosas de esta etapa tan importante de nuestra historia. Y amigos, me quedo en deuda con ustedes, hay muchísimas anécdotas más que platicar, platicamos ahorita algunas, pero hay muchísimas más, licenciada. Pero bueno, la próxima semana iniciamos una nueva serie, ya tomamos la decisión con la licenciada Doris, y también por las peticiones de ustedes vamos a tener una serie de 13 capítulos hablando de los tlatoanis, sí, de México, Tenochtitlan, desde Acamapixtli, el primero, hasta Cuauhtémoc, el 13º tlatoani, y después vamos a tener la serie de la intervención francesa, pero nos vamos, porque hemos ido olvidando un poquito el México prehispánico, entonces vamos a hablar del México prehispánico, desde Acamapixtli, la llegada de los mexicas, Tezosomoc, etcétera, todo eso para la próxima semana, licenciada y amigos. Muy bien, pues muchas gracias, profesor. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta serie de anécdotas de la Revolución Mexicana. Y queremos comentarles que un amigo de nosotros, Juan Ignacio Lobo, nos envió un capítulo de un libro que escribió su tío abuelo, es Melchor Lobo Arizpe, sobre sus vivencias en la Revolución en Saltillo, Coahuila. El libro se llama Evocación, de hecho leímos el episodio, bueno, el capítulo, y sí está muy interesante, y aparte sí hay momentos en que causa algo de risa. Vamos a ver si nos da la autorización de compartírselos. Y bueno, también otra de las cosas es que en su libro de esta Nelly Campobello, habla también de una anécdota. Ahorita ya no se las podemos comentar, pero ustedes pueden leer, está en línea, está en internet, el libro Cartucho, así de Nelly Campobello, y nos habla de el juicio que le hacen, el consejo de guerra que le hicieron a Felipe Ángeles. Ese también es interesante. También uno de nuestros amigos nos preguntaba y nos decía, hablen sobre el intento de envenenar a Villa. También lo pueden encontrar por internet, puede ser en la revista de Relatos e Historias de México, o si no en el México Desconocido. Ahí está esa historia que está súper interesante. ¿Y qué más? Una de las cosas, a ver, se me pasó. Por último, agradecer a todas las autoridades que nos dieron las facilidades de llegar hasta ustedes allá en Guerrero, en Tecpan de Galeana, y también en San Jerónimo, también a la directora del Museo de las 7 Regiones. También agradecemos a nuestros amigos, a Vladimir, a Huipo, a Manolo, a Raúl y a Liz, que estuvieron todo el tiempo con nosotros. Como dice luego el profesor, nos estuvieron consintiendo, nos llevaban de un lado para otro, conociendo Tecpan, y muchísimas gracias a todos ustedes. También gracias a Espacio 40 y a Canal 6 de televisión de Tecpan. Y también me falta ¿cómo se llama? Red de la Costa, ¿verdad, profesor? Red de la Costa. Red de la Costa, que también hicieron una entrevista. Muchísimas gracias. Y nada más, por último me queda felicitar a nuestras amigas Leticia Macidis por su cumpleaños el día de hoy, y a Cire Rosas, que cumple años el día de mañana. Felicidades a las dos. Y también saludos a Saúl Santana, de allá de Tecpan de Guerrero, Tecpan de Galeana en Guerrero, y a Francisco Esqueda también los saludamos. Creo que ahora sí ya son todas las cosas que tenía que decir, profesor. Pues que estén muy bien, amigos, que estén muy bien.
Y también les recomendamos el libro de México Insurgente de John S. Reed, ¿verdad? También está muy bueno, así que lo pueden leer. Y también, pues, ¿qué más? Ahorita ya sería todo, amigos. Ahora sí nos vamos. Que estén muy bien. Los esperamos por acá el próximo lunes. Ya saben ustedes, a las 10 de la noche. ¿Y qué más, profesor? No, nada más que, pues la verdad es que sí hay mucho que platicar. Estaban estas anécdotas que nos comenta la licenciada Doris. Es que hay mucho material sobre la Revolución Mexicana. Y bueno, pues ya nos queda de tarea cada uno de nosotros, ¿no? Buscar más información. Sí. Y nos preguntaban que si en Ciudad Juárez íbamos a hacer banquetera. Vamos a estar en el museo, ¿verdad, profesor? Así es. En el museo. En la antigua aduana. En la antigua aduana. Y ahí vamos a convivir un buen rato, amigos. Así que los esperamos. Todavía no sabemos exactamente la hora, pero es el día 8. El día 8 por allá nos vemos. Pero bueno, es en la tarde, entre 4 o 5 de la tarde. Sí, más o menos por ahí. Y ahí vamos a estar en Ciudad Juárez, en el Museo de la Aduana. Y pues ahí los esperamos, amigos. Es entrada libre. Y pues por ahí nos vamos a ver. Bueno, ahora sí nos vamos, profesor, que estén muy bien, cuídense, un abrazo para todos ustedes, hasta luego. Ay. Permítanme. Ahora sí, nos vamos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.